Hermanos queridos, qué bendiciones poder estar una vez más con ustedes, reunirnos a través de este medio. Hoy vamos a tener una exposición de la palabra. En realidad va a ser un pequeño estudio como fue la semana pasada. La semana pasada hablé acerca del bautismo y hoy quiero hablar acerca de la otra ordenanza que el Señor nos dio. Voy a hablar acerca de la mesa del Señor, la comunión. ¿Okay? Entonces, ¿por qué estoy hablando de estos temas? Porque creo que nosotros como iglesia tenemos que saber qué fue lo que el Señor Jesús nos dejó para contemplarle, además de la palabra. Su palabra, por supuesto, es la máxima autoridad nuestra, pero el Señor nos dejó ciertas imágenes con las cuales nosotros podemos meditar y recordar, ¿okay? Y hacer declaraciones públicas acerca de nuestra fe. Y son mandamientos, de hecho, que el Señor nos dejó, no son opcionales, tenemos que practicar estas cosas. Entonces, como hemos tenido gente nueva en los últimos meses, antes de que toda la pandemia estallara, hay gente que ha expresado su deseo de bautizarse y claro, es necesario hablar sobre el bautismo, pero también creo yo que es necesario hablar sobre la mesa del Señor, sobre qué nos separa, qué nos diferencia del mundo. ¿Por qué somos distintos? ¿Por qué somos la iglesia? ¿Okay? Entonces, vamos a leer una porción de la Escritura y después tengo, como hice la semana pasada, tengo algunas preguntas que quiero responder con respecto a la mesa del Señor. Así que no va a ser un estudio muy largo, pero sí esperando que sea útil para todos ustedes. ¿Okay? Voy a leer 1 Corintios capítulo 11 del versículo 23 al versículo 32. 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 al 32. Dice así la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando nosotros juzgamos, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Hagamos una oración para encomendar este tiempo al Señor. Padre Celestial, encomendamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón a ti. Guíanos a toda verdad por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, como les decía, quiero responder algunas preguntas, 4 preguntas acerca de la mesa del Señor. Y lo primero que quiero responder es: ¿qué es la mesa del Señor? ¿Qué es lo que nosotros llamamos también la Santa Cena? ¿Qué es? Es una ordenanza del Señor, ¿okay? Es una ordenanza o un mandamiento del Señor que Él dio a sus discípulos, ¿okay? No es un mandamiento que Él le dio a todo el mundo, ¿okay? Es un mandamiento que Él le dio exclusivamente a sus discípulos, de la misma forma como le dio el bautismo. Cuando vemos en Mateo 28 que Él le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, bautizándolos, ¿okay? Discípulos haciendo otros discípulos, y los discípulos que eran hechos discípulos se bautizaban, ¿okay? Porque era un mandamiento del Señor. En esta ocasión también el Señor está con sus discípulos y les da una ordenanza: coman y beban, coman el pan y beban del vino que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un mandamiento, es una ordenanza dada a los discípulos, ¿okay? Y consiste en eso, que de manera pública, ¿okay? De manera pública y en unión
con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, nuestra comunidad de fe, consumimos el pan que representa el cuerpo de Jesucristo entregado como sacrificio en favor de su pueblo. El pan representa el cuerpo de Jesús. Que algo muy interesante con el pan que comemos en la mesa del Señor, el pan que el Señor Jesús estaba comiendo con sus discípulos era pan sin levadura. ¿Por qué era pan sin levadura? Porque esto se remonta. El Señor comió la mesa del Señor durante la celebración de la Pascua judía. Y durante la Pascua judía ellos celebraban la noche anterior, la noche en que el ángel de la muerte pasó por Egipto y ellos pintaron las puertas, los dinteles de sus puertas con sangre, ¿okay? Con la sangre de un cordero, y ese cordero era la sustitución por el primogénito de la familia. Entonces el ángel pasaba por la casa, el ángel de la muerte pasaba por la casa, y si veía la sangre derramada del cordero, entonces él pasaba de largo. Pero si no había sangre de un cordero, él mataba al primogénito de la familia. ¿Okay? Entonces ese cordero era la sustitución del primogénito. Y en celebración de que el Señor había salvado a Israel, había pasado por encima la maldición, no los había tocado, ellos tenían que matar el cordero, obviamente, comer el cordero, preparar unos panes sin levadura. ¿Okay? Y el pan sin levadura era precisamente porque ellos iban a salir de ahí, ellos iban a salir al día siguiente de la esclavitud. Entonces no había tiempo para preparar la levadura, pero también representaba algo, representaba la pureza de la idolatría de Egipto. ¿Okay? El Señor Jesús le dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, de la falsa doctrina. ¿Okay? Como que el pan sin levadura representa de alguna forma la libertad de la impureza. El cuerpo de Cristo es puro, el cuerpo de Cristo es limpio. ¿Okay? No está contaminado con idolatría y no está contaminado con falsa enseñanza. Entonces, cuando comemos del cuerpo de Cristo, del pan que representa el cuerpo de Cristo, eso es lo que estamos haciendo, comiendo del cuerpo que se sacrificó en favor de nosotros. ¿Okay? Y no solamente comemos del pan, sino que también tomamos el vino, el jugo de uvas, el fruto de la vid, que yo creo, hermanos, que deberíamos hacerlo con vino, ¿ok? Pero por amor a algunos que han luchado con el alcoholismo en el pasado, no lo hacemos, pero yo creo que el Señor es poderoso para liberar a toda persona de la esclavitud del alcoholismo. Pero bueno, ese es otro tema. No hay ningún problema en hacerlo con un jugo de uva, porque el punto es que es un jugo de uva, ¿ok? Que viene de la vid. ¿Okay? Que tenga o no tenga alcohol, no sé si sea en realidad lo relevante, pero bueno. Yo creo que deberíamos hacerlo con vino porque es lo que la Biblia dice. ¿Okay? Y el vino representa la sangre de Jesús derramada para el perdón de nuestros pecados, como la sangre del cordero que se derramó en la Pascua y con la cual pintaron los dinteles de la puerta. Bueno, la sangre de Cristo pinta el dintel de mi corazón. Y la ira de Dios ya no pasa por mí, sino que pasa por sobre mí. ¿Okay? Representa el perdón de nuestros pecados y representa también, como dice aquí el versículo 25, en la sangre del nuevo pacto. Es una nueva alianza que fue sellada con la sangre de Jesús. Por medio de la sangre de Jesús, usted y yo estamos unidos a Dios el Padre. En un nuevo pacto, una nueva alianza. ¿Okay? Un nuevo testamento. Entonces, eso es la mesa del Señor. Es una ordenanza que consiste en comer el pan y tomar el vino que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, que fue entregado por nuestros pecados, que fue entregado por causa de nuestra maldad, para nuestra libertad y para nuestra unión con Dios. Eso es la mesa del Señor. ¿Okay? A muy grandes rasgos. La siguiente pregunta es: ¿quién debe tomar la mesa del Señor? Y esta es una pregunta muy, muy, muy importante. ¿Quién debe tomar la mesa del Señor? ¿Quiénes son los que deben pasar a tomar un pedacito de pan, mojarlo en el jugo y consumirlo o tomar la copa? Cristianos. Esa es la respuesta más rápida. Cristianos. Todos aquellos que han reconocido su condición de pecador, primero, han reconocido que son pecadores, que son malvados, que tienen un problema serio en su corazón, que se han arrepentido de esta condición, que han dado la espalda al pecado,
y que han puesto su fe en Jesús como el único salvador de sus perdidas almas. Es exactamente el mismo requisito para quienes se deben bautizar. ¿Okay? La mesa del Señor solo puede ser tomada por cristianos que han nacido de nuevo. Y hermanos, escuche esto con mucha atención. Uso esta redundancia a propósito. Digo, cristianos que han nacido de nuevo. Es redundante. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano ha nacido de nuevo. Como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, de espíritu, ¿ok? El Señor te tiene que dar una nueva vida, te tiene que regenerar. No hay cristianos que no hayan nacido de nuevo. Lamentablemente, hoy se enseña que usted puede ser cristiano sin la necesidad de haber nacido de nuevo. Hermanos, no somos cristianos porque nos sentimos cómodos yendo a la iglesia. No somos cristianos porque, insisto, y esto yo lo he dicho 1001 veces, no somos cristianos porque hemos recibido una casa del ministerio de las casas. No somos cristianos porque nos sentamos o porque cantamos o porque aplaudimos. No, hermanos, somos cristianos porque hemos reconocido nuestro pecado, hemos reconocido la condición de nuestro ser pecaminoso y hemos corrido a Jesucristo para ser rescatados de nuestra condición. Sabemos que merecemos el infierno, pero que Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Y le hemos dado la espalda al pecado y hemos corrido en dirección hacia Jesús. ¿Ok? Entonces, hermanos, participar de la mesa del Señor no siendo cristiano es contraproducente. Si usted no es cristiano, al usted tomar la mesa del Señor, eso no le va a dar a usted buena suerte. No es un amuleto. No es que lo va a proteger de los espíritus chocarreros. Es que la voy a tomar por si acaso, porque para ver si me va bien. Hermanos, la mesa del Señor no es brujería. La mesa del Señor no es un amuleto como una pata de conejo o una herradura. La mesa del Señor es un asunto serio y está diseñado y hecho solamente para aquellos que han recibido el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo como el sacrificio por sus pecados y se han arrepentido de sus pecados. Si usted no es cristiano, la mesa del Señor no es para usted. Suena un poco duro, pero ahorita usted va a ver por qué. De hecho, esto es producto del amor que el Señor tiene por aquellos que aún no se han arrepentido. Y mi labor como pastor es protegerlo a usted si usted no ha creído en Jesús, para que no toque lo que el Señor no ha preparado para usted, porque puede ser peligroso. Entonces, si usted no ve marcas de un verdadero cristiano en su vida, usted debería abstenerse. ¿Okay? Si no ve evidencia de salvación en usted, las marcas de un cristiano verdadero, usted debería abstenerse de tomar la mesa del Señor. ¿Okay? ¿Cuáles son las marcas de un verdadero cristiano? Se preguntará. Bueno, como lo dije antes, arrepentimiento, odio por el pecado, ¿okay? Odio por lo que usted antes amaba, lo que usted antes hacía con tanta tranquilidad, lo que antes usted hacía y no pasaba nada, pero cuando hoy lo hace, usted siente asco, usted siente desprecio, usted sabe que le ha fallado al Señor, hay dolor en su corazón por el pecado. ¿Okay? ¿Existe ese sentir hacia el pecado? Es una buena señal. ¿Hay deseo por la santificación o la santidad? ¿Hay deseo por las cosas piadosas? De repente usted siente deseo de orar, de repente usted sintió deseo de ayunar, de repente usted sintió deseo de ir y amar a su prójimo, a aquellos que antes odiaba, de repente usted sintió deseo de ir a la iglesia. ¿Ok? Buena señal. Otra señal, ¿tiene usted hambre por la palabra de Dios? Hermanos, aquel que no ha nacido de nuevo no tiene hambre por la palabra de Dios. Lo último que quiere es la palabra de Dios. ¿Okay? Ser cristiano no significa ser perfecto. El cristianismo es un camino de progreso, no de perfección. ¿Okay? Entonces, ojo que no estoy diciendo de que si usted no es perfecto, usted no puede tomar la mesa del Señor. No, por favor, no confunda mis palabras. Ninguno de nosotros es perfecto. Yo no soy perfecto, yo estoy batallando con mi maldad día a día, ¿okay? Yo lucho contra los pecados
que vienen a tentarme todos los días. No soy perfecto en ninguna forma, ¿ok? Pero sí sé que el Señor me salvó. Yo sí sé que si hoy yo me muero, el Señor me viene a buscar a mí y yo me voy con Él y vamos a estar unidos para siempre. Que más bien la muerte me va a hacer un favor, me va a llevar hacia mi Señor. Esa es mi esperanza, esa es mi fe, esa es mi certeza, es mi seguridad. ¿Okay? No tengo ni la más mínima duda de que yo le pertenezco al Señor. ¿Por qué? No porque yo soy bueno, porque no lo soy, porque mi Señor Jesucristo es un buen Salvador y yo tengo fe en Él. ¿Ok? Excelente, maravilloso. Entonces, si usted tiene esa fe, usted puede y debe tomar la mesa del Señor. ¿Ok? Esa es la segunda pregunta. ¿Quiénes deben tomar la mesa del Señor? Cristianos, salvos, nacidos de nuevo. ¿Ok? La tercera pregunta es la siguiente. ¿Por qué tomamos la mesa del Señor? ¿Por qué tomamos la mesa del Señor? Y la respuesta rápida o la respuesta más que encierra toda la razón por la cual tomamos la mesa del Señor es una palabra: recordar. Para recordar. ¿Para recordar qué? Bueno, para recordar que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que dice el versículo 26 del capítulo 11. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis. Y la muerte del Señor fue por causa de nuestra maldad. Él fue a la cruz a dar su vida por todo aquel que en Él cree. Él cargó el peso, el precio de nuestra maldad, como dice Isaías 53. Por su llaga fuimos curados. Entonces, hermanos, es importante que todos los días recordemos que Cristo murió por que nuestros pecados son tan graves que causaron la muerte de aquel que verdaderamente es justo, de aquel que verdaderamente es bueno. Nuestros pecados no son un asunto menor. Al tomar nosotros la mesa del Señor, recordamos que nuestros pecados son graves. Hay gravedad, es terrible, es algo que trae consecuencias terribles. La peor consecuencia de todos, la muerte del ser más inocente, más hermoso, más maravilloso de todos, fue causado por nuestros pecados, por mi pecado, por su pecado. Y la mesa del Señor nos recuerda esto, que el Señor Jesucristo murió por usted y por mí para salvarnos de nuestro pecado. ¿Ok? La mesa del Señor es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias. La mesa del Señor es un recordatorio de que el pecado es algo terrible que Dios odia a tal punto que aplastó a su Hijo en la cruz, en su ira. Necesitamos recordar eso todos los días. ¿Sabe por qué? Porque con el tiempo nos hacemos insensibles al pecado y comenzamos a justificar nuestras acciones. Y comenzamos a decir, no, pero si miento un poquito, a Dios no le va a molestar. No, hermanos, el Señor Jesús fue a la cruz por esa mentira. No, pero si veo pornografía un día, al Señor no le va a molestar. El Señor va a entender que soy joven y que tengo las hormonas revueltas. No, hermano, el Señor fue a la cruz por tu pornografía. No, pero si miro a esa persona con lujuria, el Señor, si está en la mente, mientras no lo haga, todo está bien. No, hermano, el Señor fue a la cruz por tu adulterio, en tu mente y en tu corazón. Él fue a la cruz por eso. Nuestros pecados tienen consecuencias graves. Y la mesa del Señor nos recuerda exactamente eso. Que nuestros pecados provocaron la muerte del más hermoso de los hijos de los hombres, Jesucristo. Pero no solamente nos recuerda algo triste, algo doloroso, que es bueno recordar, sino que también nos recuerda que el Señor Jesucristo volverá. Porque el Señor Jesús murió en la cruz, sí, pero no murió simplemente para recordarnos que, mira, yo morí por ti, mira, yo hice esto, mira, yo hice esto otro. No fue para sacarnos en cara, fue para librarnos, salvarnos y reconciliarnos con Dios. Ve que hay gente que a veces hace cosas buenas por uno y de repente todo el tiempo están diciendo, no, pero yo hice esto por ti, recuerda que yo hice esto por ti, recuerda que yo hice esto por ti, y no se te olvide que yo hice esto por ti también. Y es como mejor no lo hubiese hecho.
El Señor no hace eso. El Señor murió por nosotros, pero para redimirnos, para restaurarnos a una nueva relación en justicia con Dios el Padre y con Él mismo y con su Espíritu. Y la mesa del Señor nos recuerda que esta relación será consumada el día que Él venga por nosotros y que Él va a volver. Vea lo que dice la siguiente parte del versículo 26. La muerte del Señor, voy a leer completo el 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ve, cuando nosotros tomamos la mesa del Señor, hay un espacio en nuestra mente que está siempre mirando hacia la esperanza de la venida del Señor. Recordamos su muerte, pero solamente haremos esto hasta que Él venga. Eso quiere decir que estamos siempre pensando en que Él vendrá, Él volverá, y Él volverá a buscarme a mí, Él vendrá por mí porque Él me ama, Él me perdonó, Él murió por mí, Él volverá. Y esa es nuestra esperanza, hermano. La esperanza de la iglesia es que su Señor volverá. Amén. Pero ¿qué más recordamos? Tomamos la mesa del Señor para recordar que por medio de su sacrificio estamos unidos a Él. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos que el bautismo nos unía a Cristo en su muerte? También nos unía en su resurrección. Bueno, la mesa del Señor también nos recuerda esa unión que hay entre Él y nosotros. El capítulo 10, versículo 16, versículo 16, dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos, es decir, la copa de la mesa del Señor, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? ¿Acaso? ¿El pan que partimos no es la partición en el cuerpo de Cristo? La participación, en el cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo tomamos la sangre en el jugo de uva y comemos del cuerpo en el pan, lo que Pablo nos está diciendo es que estamos participando del cuerpo y de la sangre de Cristo. Estamos unidos a Él. Unidos a Él. Estamos para siempre vinculados, aliados, unidos a Cristo. Por eso, hermanos, cuando tengamos la tentación de pecar, pensémoslo 2, 3, 4, 5, 6, 20 veces antes de siquiera intentar hacerlo. Porque Cristo está en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Él mora en nosotros. Estamos unidos a Él. Y la mesa del Señor nos recuerda eso. Cuando el jugo de uva, el pancito, o el vino y el pancito, lo consumimos, se hace parte de nuestro cuerpo. Como todo alimento se hace parte de nuestro cuerpo. Los nutrientes van a nuestra sangre y nuestra sangre esparce los nutrientes por el cuerpo y se hacen parte de nuestro ser. Y eso representa la mesa del Señor, que Cristo es parte de nuestro ser y nosotros estamos unidos a Cristo. Somos su iglesia. Eso es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Somos su cuerpo. Y Él se duele cuando nosotros nos dolemos. Y Él se goza cuando nosotros nos gozamos. Somos suyos para siempre. Usted le pertenece al Señor. Usted es uno con Cristo. Uno solo. Por medio de la fe. Pero también nos recuerda otra cosa más. Que por medio de Cristo y su sacrificio estamos unidos no solamente a Él, sino que toda la iglesia estamos unidos también. Vea el siguiente versículo, el 17 del capítulo 10 de 1 de Corintios. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos muchos, pero el pan es uno, y como todos participamos del mismo pan, todos somos uno. Es maravilloso. Comemos de la misma fuente, por lo tanto, tenemos al mismo Señor en nosotros y eso nos une.
Por eso es tan importante y por eso yo insisto tanto, hermanos, dejemos atrás el chisme, dejemos atrás la murmuración, porque cuando chismeamos estamos hablando mal de otro que es parte de mí mismo también, es más, es parte de mí, del cuerpo de Cristo, que fuimos redimidos juntos. Cuando yo lastimo a un miembro de la iglesia de Cristo, me estoy lastimando a mí, porque Él y yo somos uno en Cristo. Tenemos, como dice en Filemón, koinonía, es decir, koinonía sería como estamos todos dentro de la misma fuente. Eso es koinonía. Digamos que usted está conmigo dentro de este cuarto, compartimos el mismo espacio, eso es koinonía o unidad, compañerismo. ¿Ok? ¿Cómo podemos hablar mal de alguien que fue redimido por Cristo de la misma forma como yo fui redimido? Yo me pregunto, hermano, ¿usted se golpearía a usted mismo? ¿Un ojo? ¿El rostro? ¿Se lastimaría a usted mismo? Y si lo haría, déjeme decirle que usted tiene un problema serio. La gente que se corta tiene un problema mental serio. La gente que se lastima, la gente que se hace daño, la gente que se droga, que se alcoholiza, tienen un problema serio. Está mal. Si usted está en sus 5 sentidos y está sano, usted no haría eso. Bueno, entonces, ¿por qué lastima a otro miembro del cuerpo de Cristo? A otro miembro de la iglesia. Cuando somos uno. Somos uno. El Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Última pregunta, con esto voy cerrando. Ya respondimos qué es la mesa del Señor, respondimos quién debe tomar la mesa del Señor y acabamos de responder por qué tomamos la mesa del Señor. Última pregunta, ¿cómo debemos tomar la mesa del Señor? ¿Cómo debemos tomar la mesa del Señor? 2 aspectos, un aspecto práctico y un aspecto que tiene que ver con la actitud del corazón. En el aspecto práctico, la mesa del Señor debe ser tomada en comunión, es decir, en la reunión de los santos, en la reunión del día domingo, cuando estamos todos juntos para escuchar la palabra de Dios y adorar al Señor, ahí se debe tomar la mesa del Señor. ¿Cuántas veces? Las veces que queramos. ¿Tiene que ser todos los domingos? Puede ser todos los domingos si usted quiere, o si los ancianos así lo deciden, pero no tiene que ser todos los domingos necesariamente, porque la Biblia no nos dice cuántas veces tiene que ser tomada la mesa del Señor. Puede ser una vez al mes, puede ser cada domingo. En el primer siglo, hermanos, las primeras comunidades de fe la tomaban todos los días. Se reunían a tomar la mesa del Señor todos los días. Y no hay una ordenanza con respecto a la frecuencia, ¿ok? Pero sí tiene que ser a menudo, para que no se nos olviden estas verdades que queremos recordar. Queremos recordar la muerte de Cristo, queremos recordar que el Señor volverá, queremos recordar que estamos unidos a Cristo y que estamos unidos unos con otros por medio de Él. Entonces no tenemos que dejar pasar mucho tiempo sin tomar la mesa del Señor. Entonces eso a un nivel práctico y a un nivel de actitud. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, primero que todo tenemos que tomar la mesa del Señor con reverencia. Con reverencia. Porque como nos dice Pablo acá en el texto, Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Su cuerpo fue, como dice Isaías 53, molido por nuestros pecados. Su sangre fue derramada. Por lo tanto, si venimos a la mesa del Señor, debemos venir con reverencia. No debe ser un acto que hacemos de forma ligera, sino que lo hacemos de forma reverente. Pero también lo tenemos que hacer con gozo. Con gozo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por medio de la muerte de Cristo que anunciamos en la mesa del Señor, sabemos que somos libres. Entonces tenemos gozo, un gozo reverente. ¿Ok? Un gozo respetuoso. Un gozo desbordante, pero sigue siendo reverente delante del Señor. ¿Ok? Tercero, con esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que Él volverá. Tenemos que tomar la mesa del Señor llenos de esperanza.
Y cuarto, con humildad. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? Tenemos que examinarnos. Es posible que seamos cristianos y estemos luchando, batallando con un pecado. ¿Ok? Pero tenemos que examinar nuestro ser antes de venir a la mesa del Señor. Voy a leer estos versículos de aquí, del versículo 27 del capítulo 11 que leímos al principio. Dice esto, escuche con mucha atención, esto es delicado. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Imagínense, hermanos, que en Pavas, afuera de su casa, encuentran a una persona muerta. Y la policía hace una investigación y dan con el paradero del asesino. Y el asesino es usted. Se le imputa a usted la culpabilidad de la muerte de alguien. Eso sería algo terrible, ¿cierto? Incluso si usted fuera realmente el asesino, sería algo terrible. Bueno, la Biblia nos dice que cuando nosotros tomamos la mesa del Señor indignamente, somos culpables de la muerte de Jesucristo. Hermano, no somos culpables de la muerte de Juanito Pérez de Liberia. No somos culpables hermano, somos culpables de la muerte del Señor Jesucristo cuando tomamos la mesa del Señor indignamente. ¿Y qué significa tomar la mesa del Señor indignamente? Bueno, versículo 28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Examine su motivación, examine su corazón, examine la lucha que usted está teniendo. ¿Está usted batallando contra el pecado día a día, luchando en contra de él, venciendo? De repente recibiendo un golpe, pero venciendo, siempre levantándose, confiando en el Señor, confesando su pecado, no solo al Señor, sino que unos con otros. ¿Es esa su actitud? Pase en la mesa. Pero si su actitud es, no importa, si el Señor igual perdona, da lo mismo. Ayer miré pornografía, ayer engañé a mi esposa, ayer chismeé en contra de todos los hermanos de la iglesia, y no importa, voy a tomar la mesa del Señor porque el Señor entiende que yo soy humano y que yo soy débil. Hermano, mejor ni se acerque. Mejor ni se acerque a la mesa del Señor. Porque usted ya se ha entregado al pecado. Usted no ha entendido el Evangelio. Probablemente ni salvo sea usted, si esa es su actitud. Versículo 29 dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, ¿a qué se refiere con sin discernir? Sin entender lo importante, lo maravilloso, lo santo que es el cuerpo y la sangre del Señor. Y usted está tratando algo santo como si fuera algo profano. Está tratando algo que es precioso como si fuera algo de uso diario. El que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Es la sangre, el vino y el pan se convierten en su propio juicio, en testigos en contra de usted cuando usted toma la mesa del Señor indignamente. Y vea lo que dice Pablo. Y aquí, por esto digo que el protegerlo a usted y el ayudarlo a abstenerse de la mesa del Señor es un acto amoroso, de hecho. Pablo dice lo siguiente en el versículo 30. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. ¿Sabe lo que dice Pablo? Muchos en su iglesia, Corintios, se han muerto. Muchos están enfermos hoy porque tomaron la mesa del Señor indignamente. Esta es una forma, hermano, en la que el Señor disciplinaba a la iglesia. Cuando había pecado no confesado, cuando la iglesia no estaba batallando contra el pecado. El Señor nos ha mandado a nosotros como pastores también a ejercer la disciplina de la iglesia. Es decir, si alguno de ustedes está caminando en un pecado sin arrepentimiento, nosotros tenemos la autoridad de confrontar a esa persona públicamente, pero si esa persona no se arrepiente, de removerla de la iglesia. Tenemos esa autoridad, hermanos. Tenemos esa autoridad. Pero el Señor también tiene la autoridad de quitarle la vida a uno que está jugando con el Evangelio. Si usted cree
la mesa del Señor es algo liviano y viene y participa de la mesa del Señor. La Biblia dice que muchos murieron por eso. Esto es lo que dice Pablo. Si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Antes de que el Señor venga a juzgarme a mí por mis pecados y por mi cara de barrés, júzguese usted primero y diga, no Señor, yo soy un cara de barro. Yo reconozco que yo soy un cara de barro, por lo tanto no me voy a acercar a tu mesa mientras yo no reconozca este pecado delante de mis autoridades espirituales y delante de ti, Señor, y haga algo al respecto. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, la disciplina bíblica, la disciplina de la iglesia es algo importante. Es algo importante. El Señor disciplinaba a los suyos, disciplinaba a aquellos que se pasaban de listos por amor. Primera de Corintios nos cuenta la historia de un hombre que estaba en pecado, estaba teniendo una relación ilícita con la esposa de su padre, con su madrastra. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿ustedes qué esperan? Saquen a ese pecador de la iglesia, sáquenlo. Por amor a él, sáquenlo, échenlo. No puede seguir reuniéndose con ustedes. En la siguiente carta vemos que ese hombre se arrepiente por causa de esa disciplina y vuelve a la iglesia. Y los corintios no entendían qué teníamos que hacer ahora. Y Pablo les dice, déjenlo volver, ya se arrepintió. La disciplina funcionó, salvó su alma. La mesa del Señor, hermanos, es algo exclusivo para la iglesia de Cristo. Pero déjeme decirle algo, si usted no es salvo, si usted no es parte de la iglesia de Cristo, si usted no ha reconocido a Cristo como su Señor, como su Salvador, hoy es el día. Hoy. Jesús murió en la cruz para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Le voy a decir una cosa. Imagínese que usted está parado o parada frente a un precipicio y usted sabe que va a caer. Y yo le ofrezco a usted un paracaídas. Y usted me dice, no te preocupes, voy a estar bien. Voy a aletear lo más rápido que pueda y me voy a salvar. ¿Sabe qué le voy a decir? No sea necio, no sea necia, por favor. Usted no va a poder salvarse aleteando porque usted no puede volar. Póngase el paracaídas, por favor, porque la caída es inevitable. Usted va a caer un día de esto, cualquier día. Prepárese, póngase el paracaídas. No confíe en su propia fuerza, porque usted no tiene la fuerza para aletear lo suficiente y sobrevivir a la caída. Confíe en el paracaídas, por favor. Todos estamos frente al precipicio y algún día vamos a caer. Y ese precipicio es la muerte. Todos vamos a experimentar la muerte. Y muchos de nosotros hemos confiado en el pasado, en que somos capaces de hacer algo bueno para que el Señor nos perdone. No, yo voy a aletear, yo voy a alcanzar la salvación por mis propias obras. No, amigos. Necesitamos un paracaídas. Necesitamos poner nuestra fe en alguien externo que sí nos puede salvar. No nuestras obras no nos pueden salvar. Vean, nuestras buenas obras delante de Dios es como regalarle un ramo de flores con las manos llenas de sangre a mi esposa. Después de haber matado a mi hijo y de haber matado a mi perro y después de haber matado a toda su familia. Y le llevo un ramo de flores con mis manos manchadas con sangre. ¿Usted cree que ella va a recibir? Mis pecados hablan más fuerte que las ofrendas que yo le pueda hacer. Tenemos que confiar en el sacrificio suficiente de Cristo, porque Él puede salvarle a usted. No importa los pecados que usted haya cometido. No importa la vida que usted haya tenido. El Señor Jesucristo es mejor salvando de lo que nosotros somos pecando. Y hoy, si usted se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Él, Él le dará vida nueva. Le hará nacer de nuevo, le dará un nuevo corazón, una nueva mente para obedecer su palabra. Para que así la próxima vez que nos reunamos, usted pueda formar parte de la mesa del Señor y compartir con nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por
por ser bueno. Gracias por tu cuerpo y por tu sangre derramadas en la cruz en favor de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio este sacramento que tú nos has dado y a examinar nuestra condición, a examinar nuestro corazón con honestidad. Yo te agradezco por tu palabra, porque ella llega a tiempo. Tú nos hablas y nos corriges. A ti sea la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad.